Muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de qué horas estás viendo todo este video. Una vez más contigo, mi nombre es Saúl González, servidor de ustedes, servidor de Cristo. En esta hora vamos a empezar nuestro último estudio de la Biblia, que es la parte número 5, estamos hablando en el Nuevo Testamento. Una vez más, mi nombre es Saúl González, servidor de ustedes, servidor de Cristo. En esta enseñanza vamos a empezar a ver lo que son los libros. Estamos hablando acerca del Nuevo Testamento. Ya hablamos de los evangelios, ya hablamos del libro histórico, ya hablamos de las cartas paulinas. En este estudio vamos a estar hablando de las cartas generales y del Apocalipsis, y vamos a tener, por último, vamos a estar viendo acerca de los mártires de la iglesia. ¿Ok? Empezamos nuestro estudio. Como ya les dije, vamos a empezar a ver acerca de las cartas generales o las epístolas generales. Vamos a estar viendo el libro de Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y el libro de Judas. Antes de empezar nuestra enseñanza, me gustaría hacer una oración junto con ustedes. Padre, en esta hora te pedimos que abra nuestro entendimiento, nuestro conocimiento. Inclina tu oído hacia cada uno de nosotros y de nuestras oraciones que estamos levantando delante de tu presencia. Sé tú obrando en la vida de cada uno de nosotros, sé tú obrando en la vida de mis hermanos, a la misma vez sé tú obrando en mi vida, Padre Celestial. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, que abras nuestras mentes, nuestros corazones, para poder entender lo que es tu palabra y lo que tú tienes para nosotros, mi Dios Todopoderoso. Padre, glorifícate, Padre, santifícate, Padre Celestial, con cada uno de nosotros. Señor, permítenos ser de bendición. Señor, permítenos ser de bendición para cada uno de los hermanos, para cada uno de los amigos, de las amigas, Padre Celestial, que en esta hora están esperando recibir palabra tuya, que en esta hora están esperando recibir una bendición, que en esta hora están esperando recibir un milagro, Padre Celestial. Al final de esta enseñanza vamos a estar orando por sanidad divina, Padre Santo. Te pedimos que te manifiestes tú, que seas tú obrando, que seas tú utilizándome como una persona, como un vaso, Padre Celestial, para tu honra y tu gloria. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, mi Dios. Amén. Asimismo, vamos a estar empezando a hablar acerca de las epístolas generales. Primero vamos a estar hablando acerca del libro de Hebreos. Su autor y cuándo lo escribieron, no hay certeza sobre su autor, así que se considera un libro anónimo. Parece haber sido escrito en el año 65 o 70 después de Cristo. El tema principal es Cristo, sobre todas las cosas, la superioridad de Cristo y de la fe en Él. Otros temas revelantes: la preeminencia de Cristo y de su sacerdocio. Cristo como el sumo sacerdote y el único mediador entre Dios y los hombres. Las advertencias a los cristianos judíos para que no abandonaran la doctrina de la salvación por gracia. Las luchas del cristiano frente al pecado y la tentación, la importancia de perseverar su fe. La fe y los héroes de la fe. Vamos a estar hablando acerca de todos estos temas aquí en Hebreos. Lo más importante que podemos ver es acerca de la fe y los héroes de cada uno de los personajes de este libro acerca de su fe. En el libro de Santiago, autor y cuándo lo escribió, se cree que el autor fue Santiago, también conocido como Jacobo, medio hermano de Jesús. La fecha parece haber sido entre el año 45 y 50 después de Cristo. El tema principal: el libro ofrece una guía práctica para vivir nuestra fe en Jesús día a día. Enfatiza la importancia de poner en práctica el amor y vivir de acuerdo a los mandatos del Señor. Otros temas revelantes: el rechazo a la parcialidad, a la hipocresía y a los conflictos. La importancia de ayudar a los necesitados. El poder de la palabra, la lengua y la importancia de la sabiduría, el dominio propio y examinar y controlar lo que decimos. La lengua es un instrumento que puede servir para bendición o para maldición, y muchos de nosotros debemos de entenderlo y debemos de saber cómo podemos comunicarnos y hablar sin ofender y sin dañar al prójimo. En la carta de Primera de Pedro vamos a estar viendo que el autor y cuándo lo escribió, el apóstol Pedro, posiblemente entre los años 60 y 65 después de Cristo. El tema principal es una carta de anónimo y exhortación a las iglesias de Asia. Pedro deseaba fortalecerlos
en su fe e instruirlos en las enseñanzas de Jesús y en su gracia. Otros temas revelantes: anónimo y esperanza en tiempos de persecución. Contaban con la protección del poder de Dios. La esperanza de la vida eterna. Los deberes del cristiano en diferentes ámbitos. Sí, aunque somos cristianos, aunque somos predicadores, aunque somos maestros, aunque somos servidores de Cristo, tenemos también muchos, pero muchos deberes, tanto en nuestros hogares como en nuestra iglesia. No podemos dejar que el pastor haga todo, ni podemos dejar que en la casa la mujer haga todo. Todos debemos de ayudarnos y estar combinando nuestros esfuerzos tanto en la casa como en la iglesia. Segunda de Pedro, autor. Y cuando se escribió, el apóstol Pedro casi al final de su vida, probablemente entre el año 65 y 68 después de Cristo. El tema principal: las advertencias contra los maestros falsos y personas corruptas que se han infiltrado en la iglesia. Otros temas revelantes: la importancia de perseverar la fe y de mantenernos firmes en la esperanza que tenemos en Jesús. La promesa de la venida del Señor. Ya desde aquí se empezaba a hablar de lo que vamos a estar viendo en el libro de Apocalipsis, de la segunda venida del Señor. En Primera de Juan, autor y cuando lo escribió, el apóstol Juan, el discípulo amado entre el año 85 y 95 después de Cristo. El tema principal: Juan expresa en la vida, en la misma carta, los apóstoles de esta. Regocijarse junto con ellos, advertirles de no pecar y de no quejarse, y de no dejarse engañar por los falsos maestros, y recordarles que tenían la vida eterna. Otros temas revelantes: la importancia de andar en la luz y de obedecer los mandamientos de Dios. El amor de Dios. Dios es amor. La certeza de la salvación. Acuérdense que uno de los mandamientos más principales de todos es: amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Y eso es uno de los mandamientos. Segunda de Juan, autor y cuándo lo escribió. El apóstol Juan entre el año 85 y 95 después de Cristo. El tema principal: Juan advierte a sus amigos y a la iglesia contra la herejía y los maestros falsos, los engañadores. Nosotros los conocemos como los lobos vestidos de ovejas, que nada más vienen a quitarle la lana a las ovejas y todos se quedan tranquilos. La carta es dirigida a la señora escogida, lo que ha llevado a especular si era una persona específica o para alguna iglesia local. Otros temas revelantes: la importancia del discernimiento, la importancia del amor y permanecer en obediencia a Dios, no al hombre, sino a Dios. Ahora vamos a ver qué dice la tercera carta de Juan. Autor y cuándo lo escribió. El apóstol Juan entre el año 85 y 95 después de Cristo. Su tema principal: la carta de felicitación a Gayo por su ministerio y su fidelidad en el servicio a Dios y a la iglesia. En especial a unos hermanos que iban de paso llevando el evangelio. Otros temas revelantes: la hospitalidad y el servicio cristiano. Advertencias contra Diótrefes, un hermano centrado en sí mismo y con mucho deseo de controlar y acusar a los demás. Exhortación a la bondad y a seguir el ejemplo de cristianos con buen testimonio, como por ejemplo Demetrio. Dentro de las iglesias siempre va a haber alguien que quiere causar alguna división. Eso no se puede permitir porque, número uno, no es voluntad de Dios que haya división dentro de su pueblo. Número dos, no es una bendición para ninguno de los hermanos el causar división. Si usted, pastor, si usted, líder, quiere formar su propia iglesia, hágalo desde abajo. No cause división dentro de su iglesia o dentro de su congregación. Eso no está bien delante de Dios y eso no está bien delante de los hombres tampoco, porque asimismo daña a muchas personas dentro de su congregación. Vamos a ver qué nos dice en Judas, autor y cuándo lo escribió. Judas, hermano de Jacobo, Santiago, y medio hermano de Jesús. Puede haber escrito el libro entre el año 65 y 80 después de Cristo. Su tema principal: las advertencias a la iglesia contra la inmoralidad y los falsos maestros.
Otros temas revelantes que podemos encontrar en el libro de Judas, las consecuencias de la inmoralidad, hacia referencias a Sodoma y Gomorra y el castigo sufrido por ellos. La lucha entre el bien y el mal, la diferencia entre la gracia y el libertinaje, la apostasía en el final de los tiempos. Les recomiendo que lean el libro de Judas, especialmente para que vean por qué Sodoma y Gomorra fueron consumidos por fuego eterno. Y ese fuego que los consumió, y por el pecado por el cual fueron consumidas, lo estamos viviendo en estos últimos tiempos. Y ustedes podrán tomar sus propias conclusiones y podrán ver por qué fue consumida Sodoma y Gomorra. ¿Okay? Vamos a estar viendo en el último libro de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis. Su autor y cuando se escribió, el apóstol Juan, desde el exilio de la isla de Patmos. Debe haber escrito el libro entre el año 90 y 95 después de Cristo. Sin embargo, el mismo apóstol señala en el versículo 1 de Apocalipsis 1 que el libro es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. El tema principal de Apocalipsis presenta la revelación de cosas por venir, tanto en el futuro cercano como al final de los tiempos. El libro de Apocalipsis es un libro profético. Viene desde el principio, los tiempos presentes y el tiempo futuro. ¿Quieres saber muchas cosas de lo que está pasando a tu alrededor? El libro de Apocalipsis es uno de los libros que te puede explicar todo eso y cada una de esas cosas. El libro de Apocalipsis es un libro donde se puede aplicar más a la vida constante que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Una de las cosas que nos trae el libro de Apocalipsis y que debemos de tener en cuenta es la segunda venida de Jesucristo. En su segunda venida de Jesucristo, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, espero que tú estés preparado, porque al sonar de la trompeta será levantado su pueblo. Y los que no fueron levantados se van a quedar aquí y van a sufrir. ¿Y qué es lo que va a pasar durante ese tiempo? Durante ese tiempo, si tú lees un poquito el libro de Apocalipsis, vas a ver que va a gobernar. ¿Quién va a gobernar aquí en la tierra durante ese tiempo? ¿Te sabes tú la respuesta? ¿No te la sabes? Permíteme decirte un poquito. Cuando la segunda venida del Señor Jesucristo sea y que nosotros lo podamos ver y que nosotros podamos elevarnos delante de su presencia con el rapto de la iglesia, que permíteme decirte que nadie sabe la hora ni la fecha exacta. ¿Por qué? Porque como ladrón en la noche así será la venida de Jesucristo, así está escrito en su palabra. No me pueden decir que va a venir a las 8:30 del 5/11 del 2020. No. Su venida ni los ángeles saben cuándo Él va a venir. Por eso nosotros tenemos que estar velando. Tenemos que estar velando no como las 10 vírgenes. Tenemos que estar velando simple y sencillamente día a día y listos y prestos para cuando el Señor venga y nosotros ya estamos listos y estamos preparados para irnos con Él y no quedarnos aquí, porque aquí va a ser el lloro y crujir de dientes, así como es allá en el Hades, ¿ok? Durante todo ese tiempo que va a pasar la venida de Jesucristo, va a pasar que el enemigo es el que va a estar gobernando. Se va a levantar y va a poner todas sus reglas. Si tú no te pones la marca de la bestia, si tú no te pones nada de eso, porque puede ser un chip, que puede ser el número 666 en tu mano, en tu frente, puede ser que tú no vas a comprar, no vas a poder hacer nada porque no estás marcado. ¿Para qué esperar ese tiempo? ¿Por qué no mejor arrepentirte de cada uno de tus pecados y elevarte delante de la presencia de Dios cuando Él venga en su segunda venida y irnos todos con Él y no estar aquí esperando a ver qué es lo que va a pasar? Mejor es, como dice el canto, me voy con Él, y es que así es como debemos de estar nosotros listos y preparados para irnos con Él. Ahora, permíteme hablarte un poquito acerca de los apóstoles. Los apóstoles fueron las personas que estuvieron cerca de Jesucristo en todo momento.
¿Quién los escogió para ser apóstoles? Fue el mismo Jesucristo el que los escogió para ser sus apóstoles. Pero después de que Jesucristo fue crucificado y resucitó y está sentado a la derecha del Padre, permíteme decirte que les dio una gran comisión a cada uno de los apóstoles, y de eso vamos a estar hablando más adelante. Pero ahora quiero hablarte acerca de los mártires de la iglesia, los primeros mártires de la iglesia que podemos ver. Vamos a hablar acerca de los apóstoles como mártires. ¿Por qué? Porque fueron personas que estuvieron con Jesucristo gozándose y aprendiendo de las maravillas de lo que era el Evangelio con Dios. Pero después de todo, cuando ellos empezaron a predicar, cuando ellos empezaron a hablar de la palabra de Dios, llegó momentos donde estuvieron en la cárcel, llegó momentos donde estuvieron pasando persecución, llegó momentos donde fueron asesinados, donde fueron muertos por espada, por decapitación, por crucifixión. Eso lo vamos a estar viendo más adelante. Así te invito a que veamos acerca de cómo murieron los 12 apóstoles. ¿Okay? Primero, Santiago el Mayor. Santiago el Mayor, Boanerges, hijo de Zebedeo y Salomé, hermano de Juan el apóstol, un pescador que vivió en Betsaida, Capernaum y Jerusalén. Predicó en Jerusalén y Judea y fue decapitado por Herodes en el año 44. ¿Qué quiere decir que fue decapitado? Quiere decir que le cortaron la cabeza. ¿Por qué? Porque era una persona que estaba hablando de la palabra de Dios. ¿Ok? So vamos a estar viendo nada más poquito acerca de ellos y cómo es que perdieron la vida los apóstoles. ¿Quieres informarte tú un poquito más acerca de ellos? Cada una de estas gráficas es lo más que pude agarrar yo de información acerca de cada uno de los apóstoles, de cómo es que estuvieron, cómo es que vivieron, qué árbol genealógico tenían y de dónde a dónde estuvieron predicando. So, para mí lo principal es dónde estuvieron predicando y qué es lo que estuvieron predicando y su forma en que perdieron la vida por predicar el Evangelio. So, eso es para mí lo más importante. En la gráfica tú vas a ver mucha información de cada uno de los apóstoles, pero eso es información que yo saqué para ponértela a ti, para que si tú estás interesado en saber un poco más de los apóstoles, lo vas a ir viendo de cada uno, vas a ir viendo toda la información. ¿Ok? So, vamos a ver el siguiente. Andrés. Andrés era el hermano de Pedro e hijo de Jonás. Vivió en Betsaida y Capernaum y era pescador antes de que Jesús lo llamara. Tuvo el honor y el privilegio de haber sido el primer discípulo que estuvo con Jesús, junto con Juan, el evangelista. Los dos eran discípulos de Juan Bautista. Eso lo podemos ver en Marcos, capítulo 1, del versículo 16 al 18. Andrés trajo a su hermano Pedro a Jesús. Eso lo podemos ver en Juan 1:40. Él es el primero en tener el título de misionero en casa y en el extranjero. De acuerdo con la tradición, cuando dice uno de acuerdo con la tradición, es de acuerdo con lo que se sabe. Andrés murió como mártir en Acaya, en Grecia, en el pueblo de Patra, cuando la esposa del gobernador, Aepeas, fue sanada y convertida a la fe cristiana, y poco después de que el hermano del gobernador se volviera cristiano, Aepeas se enojó mucho, él arrestó a Andrés y lo condenó a morir en la cruz. Andrés, sintiéndose indigno de ser crucificado en una cruz a la misma manera en que fue crucificado su maestro, suplicó que la suya sea diferente, así que fue crucificado en una cruz con forma de X, la cual hasta el día de hoy es llamada la cruz de San Andrés. Y es uno de los símbolos apostólicos. La tradición coloca su martirio el 30 de noviembre del año 63 bajo el imperio de Nerón. Eso es parte de la información que tenemos acerca del apóstol Andrés. ¿Okay? Ahora vamos a ver a Bartolomé. Bartolomé o Natanael, hijo de Talmaí, vivió en Caná de Galilea. La tradición dice que fue misionero en Armenia. Un número de estudiosos cree que fue el único discípulo que provino de sangre real o de familia noble.
Su nombre significa hijo de Tolmaí o Talmaí. Vamos a estar viendo que la tradición dice que él predicó en la India y su muerte parece haber tenido lugar ahí. Murió como un mártir por Señor. Fue despellejado vivo con cuchillos. ¿Se imaginan el tormento de morir despellejado vivo con cuchillos? ¿Y todo por qué? Por predicar el Evangelio, por hablar de la palabra de Dios, porque así en muchos lugares así sucede y eso lo vamos a estar viendo más adelante. Ok, ahora vamos a hablar acerca de Santiago. Santiago, el menor o más joven, hijo de Alfeo, o Cleofas y María, vivió en Galilea. Fue el hermano del apóstol Judas. La tradición siempre lo ha identificado como el hermano del Señor, pariente cercano. Eso lo encontramos en Marcos 6:3. Es mencionado por San Pablo en su carta en Gálatas. Lo vamos a ver en Gálatas 1:19. Se le identifica también como aquel Santiago a quien se le aparece el Señor resucitado en 1 Corintios capítulo 15 versículo 17. Es el autor de la carta del Nuevo Testamento que lleva su nombre. Predicó en Palestina y Egipto y fue crucificado en Egipto. La tradición o lo que se dice sobre su muerte, que el sumo sacerdote Anás II le ordenó renegar de Jesús. Pero Santiago, que estaba en lo alto del templo, aprovechando la concurrencia, se puso a predicar el Evangelio. Al escuchar esto, los fariseos y escribas se llenaron de furor y uno de ellos lo empujó desde lo alto. Santiago no murió del golpe, sino que es apedreado mientras rogaba a Dios de rodillas por sus asesinos. Cómo tardaba en morir, es golpeado en la cabeza con una masa por un batanero. Esto quiere decir que lo golpearon en la cabeza con un bat para que pudiera morir, porque no podía, por más que lo apedreaban, después de la caída que tuvo, después de todo eso, no moría, decidieron golpearlo en la cabeza para matarlo. Fue una muerte lenta la que él tuvo, pero él siempre estuvo orando por cada uno de sus agresores. Él siempre estuvo orando por cada uno de las personas que estaban acribillándolo y matándolo poco a poco. Vamos a ver a Juan Boanerges, hijo de Zebedeo y Salomé, hermano de Santiago, el apóstol. Fue conocido como el discípulo amado. Él escribió el Evangelio según San Juan, Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan, y Apocalipsis. Predicó entre las iglesias de Asia Menor, desterrado de la isla de Patmos. Fue más tarde liberado y murió de muerte natural en el año 100. Fue un hombre de acción, era muy ambicioso y un hombre con temperamento explosivo y con corazón intolerante. Su segundo nombre fue Boanerges, el cual significa hijo del trueno. Él y su hermano Santiago vinieron de una familia de mejor posición que el resto de los apóstoles. Juan, maduro con el tiempo, en la etapa posterior de su vida, se había olvidado de todo, incluso de su ambición y temperamento explosivo, excepto por su compromiso de amor para con el Señor. Se dice que en un atentado fue realizado contra su vida mediante un cáliz de veneno del cual Dios lo salvó. Murió de causas naturales. Parece ser que es el único apóstol que murió de causas naturales. Judas Iscariote. ¿Cuántos se acuerdan de Judas Iscariote? Judas Iscariote, el traidor, fue el hijo de Simón, quien vivió en Keriot de Judá. Él traicionó a Jesús por 30 piezas de plata y luego se ahorcó. Eso lo podemos ver en Mateo capítulo 26 del versículo 14 al 16. Se dice que Judas vino de Judá, cerca de Jericó. Él era un judío y el resto de los discípulos eran galileos. Era el tesorero del grupo y estaba entre los que lideraban las conversaciones. Iscariote es una primera acepción del término derivado del hebreo Secaray,
podría significar el mentiroso, el hipócrita, lo cual no es contradictorio con la participación de los textos canónicos que le reservan en el final de Jesucristo. Esto es lo que podemos encontrar acerca de Judas Iscariote. Como les digo, en la gráfica ustedes pueden ver un poquito más de información que con gusto pueden ponerle pausa y pueden estar viendo cada una de la información que logré acumular, que logré juntar después de los estudios, ¿ok? Vamos a seguir nuestro estudio. Vamos a ver a Judas Tadeo. Judas Tadeo, o Lebeo, hijo de Alfeo y de Cleofas y María. Hay quienes afirman que San Judas, o que Judas Tadeo era hermano del apóstol Santiago, el hijo de Alfeo o Cleofas, quien era el hermano del justo San José. Según sostienen un documento publicado en la Congregación para el Clero, Cleofas se casó con María de Cleofas después de enviudar de su primer matrimonio, del cual nació Judas Tadeo. Por lo tanto, Santiago el menor y Judas serían primos de Jesús y sobrinos de San José y la Santísima Virgen. Tadeo se considera que viene del arameo tada, que quiere decir pecho, por lo tanto significa magnánimo. Judas significa alabanzas sean dadas a Dios. Fue hermano de Santiago, el más joven. Fue uno de los apóstoles de los que se sabe poco y vivió en Galilea. La tradición dice que predicó en Asiria y Persia y murió como mártir en Persia. Si nos ponemos a ver, los apóstoles estuvieron predicando en diferentes ciudades o diferentes países. Y eso es por lo que es una de las comisiones que nos dio Dios, y más adelante vamos a estar hablando acerca de eso. Y así vamos a pasar con el que sigue. Vamos a hablar acerca de Mateo. 2 de los 4 evangelistas dan a Mateo el nombre de Leví, mientras que Marcos le llama hijo de Alfeo. Posiblemente Leví era su nombre original y adoptó él mismo el nombre de Mateo cuando se convirtió en seguidor de Jesús. Fue un publicano o cobrador de impuestos. Él escribió el evangelio que lleva su nombre y murió como mártir en Etiopía. Él parece que estuvo predicando en lo que fue Etiopía y varios alrededores de Etiopía. En las mentes de varios hombres judíos honestos, los cobradores de impuestos eran considerados como criminales. Aún así, Jesús eligió un hombre a quien todos los hombres odiaban y lo hizo uno de los suyos. El hombre promedio habría pensado que era imposible reformar a Mateo, pero para Dios todas las cosas son posibles. Fue martirizado por ponerse al matrimonio del rey Irisiaco con su sobrina Esfingia, la cual había convertido al cristianismo por la predicación del apóstol. Se dice que murió decapitado con una espada. ¿Se imaginan? Está predicando y se convierte la hija del gobernador, la hija del presidente, y se molestan, y como respuesta, en vez de darte gracias por lo que hiciste, vienen y te cortan la cabeza. Así es como pasaba en esos tiempos y todavía pasan en esos tiempos. Vamos a ver a Pedro. Simón Pedro, hijo de Jonás, era un pescador que vivió en Betsaida y Capernaum. El nombre verdadero y originario de Pedro era Simón, que aparece a veces como Simeón. Hizo trabajo evangelístico y misionero entre los judíos, yendo tan lejos como Babilonia. En cada lista apostólica, el nombre de Pedro es mencionado en primer lugar. Fue nombrado piedra. En verdad, Pedro cometió muchos errores, pero tuvo siempre la gracia salvadora del corazón. No importa cuántas veces se hubo caído y fallado, siempre recuperó su coraje e integridad. La tradición dice que fue crucificado en Roma con la cabeza hacia abajo. Pedro solicitó que lo crucificaran cabeza abajo porque no era digno de morir como su Señor había muerto. Vamos a estar hablando de Felipe. Felipe
era originario de Bethsaida y de Galilea y de profesión pescador. Junto con Andrés, son los únicos que tienen nombres griegos entre los apóstoles. Felipe es quien invita a Natanael a conocer al Señor. Esto lo podemos ver en Juan, capítulo 1, versículo 45. La tradición dice que Felipe predicó en las regiones de Frigia, actualmente Turquía y Sicia, actualmente Moldavia o Ucrania, Hungría y el este de Rusia, y murió como mártir en Hierápolis. El Evangelio de Juan muestra a Felipe como uno de los primeros entre tantos a quienes Jesús les dirigió la palabra: sígueme. Podemos ver que Jesús usa gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias. Gente que la misma gente odia para hacer cosas extraordinarias para la gente. Eso es el poder de Dios. Eso es el poder cuando tú te dejas usar para la obra de Dios. Vamos a estar hablando de eso más adelante. Ahora, lo que vamos a estar viendo es a Simón el celote, uno de los apenas conocidos seguidores llamado cananeo o celote, para distinguirlo de Pedro. Vivió en Galilea. El nombre no significa que haya formado parte de los celotes, sino que él era muy celoso a la ley judía, la cual practicaba antes de ser llamado por el Señor. Jerónimo y otros asumen incorrectamente que Caná fue su lugar de nacimiento, y entonces por eso era llamado el cananeo. Se cree que él estuvo predicando en estos lugares, que fue hasta la Gran Bretaña a predicar. Según los griegos, predicó en el Mar Negro, en Egipto, en el norte de África y Gran Bretaña. Todo esto según se ha podido identificar y se ha podido ver. Tomás Dídimos vivió en Galilea. La tradición dice que Tomás predicó el Evangelio a los partos, a los medos, a los persas e hircanios, y que después pasó a la India. Se cree que Tomás sufrió el martirio en la costa de Coromandel, en la India, donde su cuerpo fue descubierto con ciertas marcas de que fue muerto con lanzas, y este tipo de muerte es tradición en los países del este. Se sabe que su cuerpo fue trasladado a Edesa, donde fue enterrado en los grandes sepulcros, donde también se hallaban Pedro, Pablo y Juan. Tomás fue su nombre hebreo y Dídimos su nombre griego. En Juan capítulo 20, versículo 25, lo vemos diciendo que a menos de que vea las marcas de sus manos de Jesús y en su costado, él no iba a creer. Por eso Tomás llegó a ser conocido como Tomás el Incrédulo. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Eso está en la Biblia. Ahora, permítanme decirles algo. Después de que vimos un poquito en resumen de cómo es que murieron los apóstoles, después de que hemos estado estudiando la Biblia durante estas 5 semanas, durante sus 5 predicaciones, de esas 5 enseñanzas, ¿ok? Ha habido mártires dentro de las iglesias. La primera gráfica que ustedes pueden ver a su mano izquierda es los cristianos lanzados a un coliseo para que los leones se los comieran. Esto era muy común en esos años. Y todavía es muy común en esos años, no que los leones te van a comer, sino simple y sencillamente a los cristianos siempre los están persiguiendo y siempre están buscando como la manera de cómo eliminarlos. ¿Okay? La gráfica del medio, después de los leones, vemos la muerte por crucifixión. Así es como mataban también a muchos cristianos, por medio de crucifixión. En una de esas formas de matarlos, que para la Iglesia Católica fue algo que fue sumamente para ellos justificado, la Santa Inquisición. La Santa Inquisición no tenía nada de santa, tenía todo lo de Inquisición, pero no tenía nada de santa. La gráfica que sigue a su mano derecha
es como mataban también en aquellos tiempos, y todavía en esos tiempos matan a muchos por parte de apedrearlos. Hasta que mueran los están apedreando hasta que la persona fallezca. Es una muerte lenta y dolorosa, a lo que se ha podido comprobar y que se ha podido estudiar dentro de los libros. La primera gráfica de abajo, a su mano izquierda, vemos a personas que han sido quemadas vivas porque no han rechazado la fe que tienen en Jesucristo. Es una forma de castigo, es una forma de hacer para que la gente niegue al Señor Jesucristo. Pero mucha gente no lo negó, y como no lo negó, lo único que encontraron como remedio fue quemarlos vivos para hacer de escarmiento para las nuevas generaciones o para las nuevas personas que estaban ahí reunidas. La gráfica del medio, otra vez volvemos a hablar acerca de la crucifixión. Durante la Santa Inquisición a muchas personas las crucificaban y así las dejaban morir lentamente. Les podían abrir un poquito una vena y dejarlos sangrar hasta que se les saliera toda la sangre del cuerpo. Es una muerte lenta y dolorosa. La gráfica que vemos a nuestro lado derecho, abajo, en la parte de abajo, vemos a otra persona también que está siendo juzgada para poder ser quemada o asesinada por no negar la fe en Cristo Jesús. Ahora, esas gráficas podrías tú decir que eso es parte del pasado, que eso es parte de lo que ya no se ha podido ver, ¿okay? Pero ahora en estos tiempos vamos a hablar acerca de 10 países. Hay muchos más, inclusive está incluido México. En México hay lugares donde la palabra de Dios no se puede predicar. Hay muchos pueblos, especialmente allá en Michoacán, donde se trata de hablar de la palabra de Dios, donde se trata de evangelizar a la gente, y lo único que puede pasar es que van a matar a la persona que está predicando, a la persona que está queriendo evangelizar, porque no les conviene. Son pueblos que son arraigados en la religión católica. Pero vamos a ver ya. Si te fijas en la gráfica, el número 1 tenemos a Corea del Norte. Pero en Corea del Norte ya hay una iglesia muy grande y que está empezando a predicar. Tenemos que estar orando por la iglesia que se llama el Evangelio Mundial de Oración. Esta iglesia, a pesar de que no se permite la predicación del Evangelio libremente, ellos han buscado maneras de hacerlo. E inclusive hay estudios dominicales o hay estudios de la Biblia a escondidas, en casas, en sótanos, donde no los puedan ver para que no sean eliminados o para que no sean asesinados. Tenemos el caso de Afganistán, Somalia, Libia, Pakistán, Sudán, Eritrea, Yemen, Irán y la India. Son lugares donde no permiten que entre la palabra de Dios, son lugares donde no permiten que entre el Evangelio. Ahora vamos a ver la conclusión de estos 5 estudios. Ok, número 1, ¿te acuerdas tú quién es el autor intelectual de la Biblia? La respuesta es muy sencilla. El autor intelectual de la Biblia es Dios. ¿A cuántos hombres inspiró Dios para escribir la Biblia? ¿Te acuerdas de esa respuesta? Permíteme decirte que utilizó a más de 40 hombres. Si alguien te dice que la Biblia fue escrita por hombres, sí, pero fueron hombres inspirados por Dios. El autor intelectual de la Biblia es Dios. ¿Okay? ¿Cuántos libros tiene el Viejo Testamento? El Viejo Testamento tiene 39 libros. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento tiene 27 libros. Acuérdate de los libros apócrifos. Nosotros ya lo estudiamos en el primer estudio. ¿Okay? ¿Qué son los evangelios? Como respuesta, los evangelios son los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. Estamos hablando de Lucas, Mateo, Juan y Marcos. ¿Qué significa la palabra Apocalipsis? Hay muchas definiciones y nos podemos extender, pero la respuesta más sencilla a qué es lo que significa la palabra Apocalipsis significa revelación y es el último libro de la Biblia. ¿Ok? ¿Cuál es el más importante mandamiento? ¿Te acuerdas que ya lo habíamos mencionado?
Lo podemos ver en Mateo 22, del versículo 34 al 40. Es ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Eso es un mandamiento que es el más importante. Ahora, ¿cuál es la gran comisión? La gran comisión la podemos encontrar en Marcos 16, capítulo 14 al 18, versículo 14 al 18, Lucas capítulo 24, versículo 36 al 49 y Juan 20, del versículo 19 al 23. Vamos a leer un poquito de lo que nos dice. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Permíteme hacer un pequeño paréntesis aquí, y vamos a estar viendo acerca de lo que es la Gran Comisión. La Gran Comisión no es estar escondidos durante este tiempo de virus. La Gran Comisión es no aprender parte de lo que es la Biblia y quedarte sentado en tu casa y no salir de tu casa porque no quieres enfermarte, porque no tienes esa convicción. Hay hermanos que llegan a la iglesia y se sientan en las últimas bancas porque no quieren participar, no quieren hacer nada, simple y sencillamente quieren estarse alimentando de la palabra de Dios. Pero permíteme decirte algo a ti, mi amado hermana, hermano, amigo o amiga. Si tú llegas a la iglesia, no, por favor no te sientes en las bancas de atrás, siéntate hasta enfrente. ¿Quieres aprender? Enfrente es donde vas a poder aprender. Atrás vas a estar escuchando mucha gente estar hablando. Sobre lo principal es, ¿quieres aprender? Muévete enfrente lo más que puedas para poder entender. Ahora, la comisión. Vamos a entretenernos un poquito aquí en lo que es la comisión. ¿Ok? La comisión es ir por todo el mundo y hacer discípulos. ¿Ok? ¿Cuántos discípulos tú, mi amado hermano o hermana, has ganado durante este año? Si tu respuesta es, no he tenido tiempo, no he podido, permíteme decirte qué es lo que estás tú haciendo dentro de la obra de Dios. Simple y sencillamente estás viniendo para alimentarte, o simple y sencillamente no tienes interés en salvar almas, porque la gran comisión es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Hay que predicar la palabra de Dios, hay que salir a buscar esas almas que se están perdiendo. La palabra de Dios dice que nosotros somos la luz del mundo, pero muchas veces como luz del mundo nosotros le ponemos como si fuera una lámpara, le ponemos algo arriba para que no alumbre mucho, porque no queremos brillar. Pero no es tanto que tú no vas a brillar, sino simple y sencillamente es qué tanto Dios quiere usarte, qué tanto Dios quiere que tú te muevas. ¿Ok? Dice parte de los versículos estos, dice, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cómo va a saber la gente de qué se trata la palabra de Dios si ni siquiera nosotros salimos a enseñarles a ellos de lo que se trata verdaderamente la palabra de Dios? En estos 5 capítulos he estado tratando yo de hacerlo de una manera resumida, pero tratando de avanzar y de abarcar lo más importante de cada capítulo, de cada libro. Por eso hoy estamos concluyendo nuestro estudio. Después de 5 estudios, 5 horas, estamos concluyendo hoy lo que es el estudio de la Biblia. Ok, seguimos con la gran comisión. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Esto es lo más principal de todo esto, que Dios está con cada uno de nosotros para poder salir adelante, para poder orar por los enfermos, para poder hablar con las personas. Pero si tú, mi amado hermano o hermana, nada más simple y sencillamente te quieres alimentar, pero no quieres hacer nada para la obra de Dios, Dios te va a preguntar que por qué no estás haciendo nada. ¿Cuál va a ser tu respuesta? Es que no tengo tiempo. Es que yo hubiera querido que este hermano fuera así. Es que yo hubiera querido que alguien me enseñara. Es que yo quería, mi hermano, mi amiga, no es tiempo para ver quién puede y quién no puede. Tú debes de
entender y agarrar tu armadura y salir adelante y luchar la batalla, porque la batalla es para Dios, no es para ti, no es para mí, no es para nadie más, sino para traer almas a que conozcan del Evangelio. Ahora permíteme decirte, esta es una foto mía y de mi esposa. Estamos nosotros buscando la manera de servir a Dios. Primeramente servimos a Dios y después servimos a cada uno de ustedes. De antemano les doy muchas gracias por cada uno de ustedes que ha estado escuchando estos estudios acerca de la Biblia. Si hay alguna pregunta, si hay algo en que yo les pueda ayudar, por favor dejen su mensaje aquí mismo en el canal y yo cuando lo lea con gusto les voy a poder contestar. Estamos buscando también la manera de que cada uno de ustedes se goce tanto en los estudios de un servidor de ustedes como los estudios por parte de miembros de la iglesia en el canal de la iglesia. Esta semana que viene vamos a estar empezando una mini predicación por parte de Dios que me dio Dios hace tiempo. Estamos hablando de los cristianos que se esconden en las cuevas. Vamos a estar hablando de cristianos que se esconden en las cuevas, porque muchos de nosotros nos escondemos para no servir, nos escondemos para no agarrar ninguna responsabilidad. Pero la palabra de Dios, como lo hemos visto, nos dice que debemos de salir y predicar el Evangelio. No hay tiempo para poder sentarnos y estar disfrutando nada más. No, tenemos que hacer cosas para la obra de Dios. Acuérdate de una cosa, Dios no escogió a ninguno de los apóstoles del colegio, no escogió a ninguno de los apóstoles de la maestría, no escogió a ninguno de los apóstoles del instituto bíblico. Él escogió personas que eran humildes, Él escogió personas que Él sabía que podían hacer la obra de Dios. En esta mañana, tarde o noche, tú eres una de esas personas. Tú eres una de esas personas a las cuales Dios les está hablando para que hagan la voluntad de Dios. No la voluntad del hombre, sino la voluntad de Dios. De esta manera yo les pido a cada uno de ustedes que inclinemos nuestros rostros y que le pidamos a Dios. Padre, una vez más estamos delante de tu presencia, primeramente para darte gracias por cada uno de los estudios que nos has permitido estar viviendo y estar viendo. Gracias de antemano por cada uno de ellos. Asimismo te pido en esta hora por cada una de las personas que escucharon este video y que lo estuvieron viendo, que seas tú obrando en la vida de cada una de ellas. Sé tú manifestándote y sé tú glorificándote. Te pido asimismo que por favor nos ayudes a seguir adelante en el ministerio, no para la obra del hombre, sino para la obra tuya, la obra de Dios. Padre, te pedimos también que seas tú en la vida de cada uno de mis hermanos que estuvieron viendo este video, asimismo de los amigos y amigas. Padre, te pedimos que seas tú obrando, Padre Celestial, para que este ministerio tuyo siga creciendo conforme sea tu voluntad. Asimismo te pido, Padre Celestial, que seas tú obrando en la vida de cada uno de mis hermanos, y si hay alguien que esté enfermo en esta hora, pedimos oración, Padre Celestial, para ellos, y pedimos que seas tú obrando la sanidad y que seas tú obrando en cada uno de ellos. Pon tu mano de poder, mi Dios, Padre Celestial, en aquella persona que está enferma, pon tu mano de poder en aquella persona que está buscando cómo sobresalir, Padre Celestial. Te pedimos también, Padre Santo, por cada uno de los hermanos y cada una de las personas que estuvieron en esos estudios, señal de que están buscando una superación personal. Te pedimos que les ayudes. Si hay algo que yo pueda ayudarles por medio de ti, Padre Santo, con mucho gusto lo haremos, Padre Celestial. Te pedimos también, asimismo, por cada una de las personas que en este momento están enfermas, se tú obrando en sus vidas, se tú obrando en la vida y en el cuerpo de cada una de esas personas, Padre Celestial. En esta hora reprendemos todo espíritu de enfermedad, en esta hora reprendemos todo espíritu que esté dañando ese cuerpo, esa mente. Padre, te damos gracias por cada una de tus bendiciones. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, por nuestros pastores, donde quiera que estén, se tú obrando en la vida de ellos. Asimismo, Padre Celestial, te pido que nos permitas descansar y que nos permitas seguir hacia adelante, Padre Celestial, como ya te lo pedí, en esos estudios y en esas predicaciones que vamos a empezar. Se tú obrando, mi Dios, todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre,
En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre Celestial, permítenos gozarnos delante de tu presencia una vez más. Y te pedimos que por favor mandes la lluvia con la cual podamos nosotros sentir tu presencia. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos en la próxima. Primeramente Dios. Llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios